Hola, en este día vamos a tratar lo que es el tema sobre las plantas antiguas, basados en un capítulo del libro del control de procesos industriales, criterios de implementación de Antonio Cruz Solé. Primero, para hablar de las plantas antiguas, vamos a tratar lo que sería el tema de la modernización de estas y la implementación del control en las nuevas plantas. En sí tienen grandes diferencias, pero tienen en común lo que sería el ajuste de los instrumentos y la puesta en marcha. Iniciando a hablar sobre la modernización. Esta se ve una necesidad de sustitución y de modificar los procesos que bien sí viene forzado por distintos factores, como el crecimiento de la energía, demanda de productos con más calidad, además de la reproducción de elementos de forma barata y repetitiva en gran escala. Esta operación viene a ser una modernización que tiene como fin realizarse en un periodo de tiempo determinado y con una planta que ya esté funcionando. Entonces viene la pregunta, ¿es justificable la modernización de la planta? Es algo variante, porque cae entre lo que es una obligación de renovarse o morir, o si es realmente útil para la planta, y si conviene. Entre ellos está realizar paulatinamente el cambio. Por ejemplo, podría ser la instalación de un panel de control que sustituya a otros paneles, cambiar el proceso, realizar cambios pequeños en la instrumentación. Esto viene a dar unas mejoras que muchas veces son intangibles, pero dan beneficios en lo que sería la fiabilidad, la flexibilidad y la precisión de los elementos. Luego tenemos otro factor importante que es la reducción aparente del personal, que a veces sirve para justificar la modernización de la planta. A veces es evidente que esto elimina tareas repetitivas, y así repercute en costos de operación más bajos al disminuir la fuerza laboral. Sin embargo, esto no busca eliminar por completo la mano de obra, sino busca guiarla hacia otras tareas que no sean repetitivas y quizás en la concentración y mejora de lo que sería el control moderno. Luego está el cambio que deseamos modernizarnos, empezamos a preguntarnos cómo se pueden aumentar la productividad, cómo rebajar costos, cómo obtener más flexibilidad en la fabricación, la seguridad de la planta, condiciones de trabajo, y es cómo incorporar las nuevas tecnologías. Si bien existen múltiples respuestas a estas preguntas, la respuesta más inmediata y más clara sería realizar la modernización de la planta por vía de la instrumentación, incluso la transformación o sustitución total de estos instrumentos. Es evidente que para efectuarse debe cumplirse tres objetivos, que están aquí presentes. Realizar la transformación en el menor tiempo posible. El número de alteraciones o interrupciones en la fábrica debe ser lo mínimo posible, así como el presupuesto que vayamos a comprometer en este proyecto debe ser el mínimo posible. Luego se tiene algunos de los objetivos referentes a la instrumentación de la planta, como sería la normalización de los instrumentos, la sustitución de los instrumentos que ya no se fabrican, es decir, que los proveedores ya no tienen repuestos o ya no les dan seguimiento, la incorporación de los sistemas de control avanzado y la mejora de la seguridad de operación de la planta. Es posible que durante la vida haya diferentes fabricantes y es importante considerar los siguientes puntos sobre los instrumentos y definirlos. Entre estos están la normalización, que posiblemente cuenta con una serie de aparatos heterogéneos en la fábrica, de diferente proveedor, de diferente marca, que constituye un problema a la hora del mantenimiento, a la hora de capacitar al personal, y sin hablar acerca de los proveedores, pues al tener mayor número de marcas es mayor el número de contactos o mayor la gestión que se debe realizar cuando necesitamos un repuesto. Entonces, lo que se busca es eliminar aquellos instrumentos que realmente ya no se necesiten y sustituirlos por otros nuevos, buscando relacionar las marcas entre sí. Luego va el examen del estado actual. Debe comprobarse cuál es el estado de tuberías neumáticas, de los sistemas de alimentación, de los instrumentos o válvulas de control, estado de cablado y de los instrumentos en general. Téngase en cuenta compresores, bombas,
paneles, etc. Es necesario estudiar la colocación de estos y cómo nos va a afectar la existencia de estos. Es decir, hay que ver el soporte técnico y otros elementos que sean necesarios. Por ejemplo, si se compra un nuevo motor, va a ser necesario otros instrumentos secundarios que nos van a ayudar a poder utilizarlo. Luego va la modificación del CV. Esto va orientado hacia la válvula de control. La modificación del CV consiste en desmontar la válvula y cambiar sus partes internas, o sea, el obturador y el asiento, lo cual no siempre es posible, dependiendo de las condiciones particulares de servicio que haya estado sometida. En particular, en el caso de trabajar con vapor de agua, el asiento de la válvula queda tan adherido al cuerpo que solo puede desmontarse si se mecaniza en el torno, eliminando material hasta llegar al perfil de la rosca del cuerpo de la válvula. Entre esto tenemos dos decisiones, que es modificar el CBA o bien cambiarlo. Pues aquí se debe estudiar qué tan importante es esta válvula y de ser así, si se toma cualquiera de las dos decisiones, estudiar la influencia que tendrá este en el control del proceso, a medida de que se vea aumentado o disminuido la producción. Luego tenemos el incorporar analizadores en línea. Esto sucede en caso de que nosotros busquemos incrementar la calidad en nuestro proceso. Los sistemas de muestreo actuales son filtros rotativos programados de automuestreo, electrodos con dispositivos de automática limpieza. Entre tipos de analizadores en línea tenemos lo que son los cromatógrafos, los pH metros, analizadores de oxígeno, infrarrojos, humedad, espectrómetros. Posteriormente tenemos que realmente valorar si necesitamos el cambio de control clásico al control distribuido. El examen de esta posibilidad se decide adoptar el control distribuido, será el momento de estudiar la conveniencia de cambiar la configuración del control de la planta y adoptar sistemas de control avanzado. Es decir, una decisión que se busca realizar un cambio radical en la planta. ¿Por qué no considerar su total modernización, en particular si la planta es muy antigua y no se tiene límite de costos para esto? En ese caso, pues abordamos desde el punto de vista de que la inversión a realizar en la transformación de la planta es elevada, pero los resultados esperados, tanto del punto de vista de mantenimiento como del de la mejora de fabricación, compensará con creces los esfuerzos de todo tipo que se han dedicado a esta modernización. Bien, ahora tenemos lo que sería la planificación. Busca lo que sería la planificación correcta de la modernización de la planta. En este sentido, son útiles los programas de ordenadores, que permiten planificar un gran número de actividades y tareas y asignar recursos a estos. La planificación puede realizarse ya sea por nudos, uniones de dos o más actividades y por CPM. El CPM lo que busca es crear un camino o ruta de crítica, es decir, utilizar en el desarrollo y en el control de proyectos para dar prioridad a aquellos elementos que de verdad son críticos al momento de planificar un proyecto. Es comparable el hecho de que una planificación temprana nos permite comprobar si existen suficientes recursos para realizar o no el proyecto. Los programas permiten nivelar automáticamente estos datos y proporcionar el nombre de las actividades, las fechas que deben retrasarse para que el proyecto exista los suficientes recursos y materiales para poder realizarlo a finales. Durante la planificación conviene definir los siguientes elementos. El objetivo de la modernización. Hay que tener claro el objetivo del proyecto, ver los límites de costos, el tiempo que dispondrá y asignar los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios. Luego el equipo que va a ser afectado por la modernización y el nuevo equipo que será necesario. Siendo uno de los objetivos la reducción del tiempo en el proceso de producción, es necesario contemplar la idea de que debemos instalar el nuevo equipo en paralelo para tener la menor repercusión en lo que será el proceso de producción. Esto implica un mayor costo y complicaciones, pero sin embargo es conveniente, ya que una vez instalado podemos en algún momento hacer un paro programado y anular la instrumentación antigua.
Luego, la disponibilidad del personal. Hay que tener claro qué personal vamos a ocupar, si se va a emplear nuevo personal, si vamos a tener nuevas asignaciones, el periodo de tiempo que vamos a necesitar y si esto va a requerir alguna capacitación. Luego, los beneficios y repercusiones de la modernización. Podríamos requerir capacitar a nuestro personal o bien quizás contratar nuevo personal con nuevos conocimientos o experiencias en otro tipo de producción, siendo útil también disponer del equipo o simuladores para que estos vayan conociendo mejor el software o el manejo de la consola y el seguimiento que podrían tener en caso de avería. En los sistemas de control tenemos que fijarse los instrumentos que deben sustituir o modificarse. En este estudio debemos valorar la decisión de cambiar todo el tipo de control pasando de la instrumentación clásica, convencional, al control distribuido y adoptar sistemas de control avanzado y técnicas de optimización. En las plantas antiguas se corre el riesgo de que el fabricante de los instrumentos haya dejado de fabricar el modelo o la serie instalada en la fábrica. Sin embargo, esto no reviste una especial gravedad, ya que los fabricantes garantizan el suministro de piezas de recambio para su sistema durante un tiempo de 5 a 10 años. De este modo, si bien en un principio el problema que se presenta no es urgente, obliga a pensar a futuro en una sustitución gradual de los instrumentos que hay en la planta. Bien, luego tenemos el hecho de evaluar qué tan conveniente es sustituir nuestros instrumentos viejos por uno nuevo. Es decir, dependiendo de la urgencia que involucre en el proceso este instrumento, es de evaluar si nos ocasiona paros en el proceso o algún problema mayor en lo que sería el producto final o en la calidad del proceso. Hay que considerar el mayor coste y la dedicación del mantenimiento a comparación de si cambiamos la instrumentación por uno nuevo. Los instrumentos de campo nos presentan la opción de sustituir los transmisores neumáticos de la planta por otro neumático de última generación. Suelen ser más precisos, más resistentes y con una mayor duración. O sustituirlo por uno digital, siendo este un transmisor electrónico que, si bien es muy similar a los transmisores clásicos, nos presenta un inconveniente a la hora de mantenimiento debido a que hay que desmontarlo al momento de que queramos hacer alguna calibración o si se nos presenta alguna avería, y esto puede ocasionar un paro en el proceso de producción. Luego tenemos los transmisores inteligentes, presentan una mayor facilidad de mantenimiento y pueden calibrarse en campo. A la hora de desmontar no es necesario, salvo involucren una avería relacionada con la medición. Las válvulas de control, esto dependerá de qué tipo de control elijamos. Para hacer un cambio sería de estimar si necesitamos a nuevos actuadores que interpreten la señal 420 del control electrónico o si necesitamos un servomotor como a un actuador digital. Los instrumentos de panel. Esto busca la sustitución de los instrumentos de panel por ya sea controladores neumáticos de última generación, más precisos, más resistentes. 2. Por instrumentos electrónicos de panel que presentan una mayor factibilidad de mantenimiento, pudiéndose resumir en cambios de tarjeta. O 3. Los instrumentos digitales que están preparados para una conexión al ordenador. Esto es bueno si buscamos hacia futuro implementar lo que sería la información a un sistema ERP. La modernización total, que es lo que busca esta temática, representa la sustitución masiva de toda la instrumentación de la planta adoptando el control distribuido. Si bien también se puede buscar la sustitución puntual de los instrumentos, también hay que considerar el hecho de que en muchas ocasiones el mal no está en el funcionamiento, sino en unas malas instalaciones, dependiendo de en qué parte del proceso hayamos instalado la instrumentación. Otra problemática son las calibraciones. Si dejamos mucho espacio entre una calibración y otra, los operarios se acostumbran a usar el elemento descalibrado, por lo que al momento de calibrarlo finalmente puede ocasionar confusión al momento de operar. De igual forma, a gran escala, la modernización puede asimilarse al estudio de una sola planta, considerando que muchos de los equipos se conservarán y el cambio radical será únicamente en los instrumentos de medición y control. Muchas gracias.